Hola, en este video vamos a continuar trabajando con derivadas, pero en esta ocasión con campos vectoriales. Hasta ahora habíamos visto la derivación de campos escalares y en un punto teníamos el concepto de derivada de un campo escalar respecto de un vector, derivadas direccionales y derivadas parciales. Los mismos conceptos los vamos a tener ahora, pero para los campos vectoriales. ¿Por qué los mismos conceptos? Si pensamos que esta idea de derivar respecto de un vector surgía porque en el dominio, cuando estábamos en un punto y nos queríamos desplazar, hacer algún incremento, teníamos diferentes posibilidades de hacerlo para los campos escalares, porque el dominio estaba contenido en algún Rn. Como lo mismo ocurre para los campos vectoriales, por eso surge que tenemos las mismas nociones. Entonces, en principio, definimos la derivada de un campo vectorial en un punto respecto de un vector de la misma manera que para los campos escalares, es decir, es el límite del cociente incremental cuando hacemos el incremento respecto de un vector que estemos tomando en Rn, en el espacio de partida. Por supuesto, este límite debe existir y lo nuevo para los campos vectoriales es que si este límite existe, da por resultado un vector de Rm, que es nuestro espacio de llegada. Si el vector que tomamos es un versor, al igual que pasaba con los campos escalares, tenemos la noción de derivada direccional de un campo vectorial en un punto según un versor como el límite del cociente incremental respecto de ese versor. O sea, es la misma noción, pero tomando versor. Igual que pasaba para los campos escalares. Pero otra vez lo nuevo es que esto es un vector. En particular, si los versores que tomamos son los versores canónicos de Rn, obtenemos las diferentes definiciones de derivadas parciales respecto de cada una de las variables. La derivada parcial del campo vectorial en un punto respecto de la variable i es hacer la derivada direccional respecto del versor e sub i, del versor canónico e sub i, que tiene todos ceros, excepto la componente número i, que tiene un 1. Pero es el mismo concepto. Esto hace que cuando planteamos el límite del cociente incremental, el único incremento lo sufra la variable número i. Si este límite existe, también es un vector. Bien, ahora, el cálculo de cada una de estas derivadas se puede hacer siempre a través de la correspondiente derivada de cada función componente, porque en un campo vectorial tenemos m funciones componentes. A modo de ejemplo muy simple, si queremos calcular las derivadas parciales respecto de u y respecto de b de este campo vectorial que va de R2 a R3, bueno, podemos derivar componente a componente y en este caso, como son todas expresiones polinómicas, podría derivarse con reglas de derivación. Así que el vector derivado respecto de u del campo f en un punto v cualquiera de su dominio tiene como componentes, como primer componente, la derivada parcial respecto de u de la primer componente del campo, en este caso 2u. Como segunda componente, la derivada parcial respecto de u de la segunda componente del campo, que en este caso da 0 porque solo depende de b. Y como tercera componente, la derivada parcial respecto de u de la tercera componente del campo, que es 4. Entonces el vector derivado del campo vectorial respecto de u nos da el vector 2u, 0, 4, que podría evaluarse en cualquier punto v del dominio. Análogamente, si queremos hacer el vector derivada parcial respecto de b, derivamos cada componente respecto de b. Y en este caso estaríamos obteniendo el vector menos 1, 6b cuadrado, menos 5b a la cuarta. Bien, para este caso, si quisiéramos tener un elemento donde reunir toda la información que se refiere a estas derivadas parciales de campos vectoriales que son vectores, bueno, los podemos ubicar en una matriz que se llama matriz jacobiana, que está definida
de esta forma. Si F1, F2, Fm son las m componentes del campo vectorial que va de Rn a Rm, en algún punto del dominio donde estén definidas todas las derivadas parciales, la matriz jacobiana se define de esta manera. Es decir, que los vectores derivadas parciales que vimos recién se van poniendo en columnas. Esta matriz tiene orden m por n, es decir, m filas, cada una corresponde a una componente del campo, y n columnas, cada una correspondiente a la derivada parcial respecto de la variable número n. Es decir, que en el lugar IJ de la matriz, es decir, fila número I, columna número J, la información que contiene esta matriz jacobiana es la derivada parcial de la componente número I, f sub I, respecto de la variable número J o XJ. Esta matriz, si bien la estamos definiendo formalmente para los campos vectoriales, puede adaptarse para todas las funciones con las que venimos trabajando hasta aquí. Si el campo, en lugar de ser vectorial, fuese un campo escalar, es decir, tuviese una sola componente en juego, f, y tratamos de adaptar esta matriz, quedaría una matriz donde la información que tendría sería las derivadas parciales de la única componente del campo, llamémosla f, respecto de cada una de sus variables. Se reduce a una matriz fila que tiene exactamente la misma información que el vector gradiente del campo escalar en el punto. Si en lugar de tener un campo vectorial tuviésemos una función vectorial, es decir, una sola variable independiente, pero m componentes para la función, esto se reduciría a una sola columna donde tendríamos las derivadas de todas las componentes respecto de la única variable. No serían derivadas parciales porque hay una sola variable, habría que adaptar la notación, pero tendríamos las derivadas de cada una de las componentes puestas en una matriz columna, que tendría la misma información, pero dispuesta en otro formato, que el vector derivado de la función evaluada en el punto que estemos considerando. Y finalmente, en el caso particular de las funciones de análisis 1, que iban de un intervalo de los reales a los reales, esto se adaptaría a una matriz de 1 por 1, donde la única información que tendría en ese único lugar es la derivada de la función en el punto. Es decir, que es adaptable. Bien, la matriz jacobiana podemos usarla además, aún en el caso general de los campos vectoriales, para conseguir la manera de calcular las derivadas direccionales, o respecto de un vector también se puede utilizar. Si queremos calcular la derivada direccional de un campo vectorial en un punto, podemos hacer el producto de la matriz jacobiana por el versor dispuesto en forma de columna. Hacemos el producto matricial y eso nos da un vector que por resultado tiene justamente lo que habíamos definido como derivada direccional del campo en el punto. Veamos algunos ejemplos de cálculo de matriz jacobiana. En el ejemplo 1 tenemos esta f, queremos calcular su jacobiana en el punto 1, 2, podemos calcular los vectores derivadas parciales que dijimos que se podía hacer componente a componente, los evaluamos en el punto y, como habíamos anticipado, cada uno de esos vectores derivadas parciales nos da un vector que en la matriz jacobiana indicamos se ponía como columna, de manera que nos queda conformada la matriz jacobiana del campo en el punto 1, 2 como esta matriz de orden 2 por 2, lo cual es coherente porque la f sale de R2 y llega a R2. Podemos anticipar el orden de la matriz jacobiana tomando en cuenta cantidad de componentes por cantidad de variables. Algo que podemos analizar más geométricamente es en algunos casos qué representa estos vectores derivadas parciales del campo y en particular para un campo
vectorial que va de R2 a R3. Y también en este caso el producto vectorial de esos vectores derivadas parciales. Bueno, ¿por qué podemos interpretar esto? Porque si nuestro campo vectorial de R2 a R3 está parametrizando una superficie, en este caso particular del ejemplo, la superficie tiene ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado, lo vemos a partir de quién es el campo, ¿no? Este z es este al cuadrado más este al cuadrado, que sería x cuadrado más y cuadrado. Pero bueno, teníamos muchos casos de parametrizaciones y esto que vamos a ver geométricamente ahora sirve en todos esos casos donde la superficie estaba parametrizada por el campo F, y, siendo ese la imagen del campo, ¿no? La imagen, como el conjunto imagen en R3 del campo vectorial. Bueno, veamos un poquito qué representa geométricamente. En principio tenemos la F que está parametrizando la superficie. Lo que hace el campo es transformar este dominio, en este caso todo R2, lo lleva a estos puntos del espacio con esta forma de superficie. Para darnos cuenta de qué es lo que está pasando con los vectores derivadas parciales, podemos pensar, por ejemplo, cuando derivamos respecto de una de las variables, respecto de u, la variable b queda fija. Entonces es como si nos moviéramos en el dominio sobre este conjunto de puntos. Ese conjunto de puntos en el conjunto imagen se refleja en alguna curva de ese tipo que corresponde a los puntos de la superficie que tienen, bueno, en este caso justo la U coincide con las X, así que coincide con valores de X que se mueven y la Y en algún valor fijo. Por lo tanto, esta curva estaría parametrizada por la expresión U, una constante, y algo que también depende de U, porque B está fijo. Es decir, que es una curva parametrizada con parámetro U. Por lo tanto, su derivada respecto de U, que por un momento en ese caso es la única variable, estaría representando el vector tangente a la curva en el punto que estamos considerando, un vector tangente en R3. Y de manera similar, si pensáramos en la otra derivada parcial, sería pensar por un ratito que U está fijo y B es la única variable, tendríamos otra curva en la superficie y también un vector tangente a esa curva cuando hacemos el vector derivado respecto de B. Ahí cada vectorcito está coloreado con el color de la curva, ¿no? Y es tangente a la curva en el punto que estamos considerando, que sería este punto de aquí, ¿no? Donde fijamos los valores constantes, este punto del dominio. Bien, ahora, esas serían las interpretaciones de estos vectores derivadas parciales para este caso particular de la parametrización de una superficie. Ahora, cuando hacemos el producto vectorial de esos dos vectores, nosotros ya sabemos que un producto vectorial de dos vectores es otro vector de R3 que es normal a esos dos que teníamos. O sea que estamos teniendo un vector que es normal a estos dos que son tangentes a curvas contenidas en la superficie. Entonces, un vector que es normal a esos dos vectores tangentes a curvas dentro de la superficie conforman en definitiva un vector que va a ser normal a la superficie en ese punto. De manera que podemos pensar que para cada V del dominio, el vector F'U, producto vectorial F'B, es normal a la superficie en el punto F de V. En síntesis, lo que vimos son las diferentes nociones de derivadas parciales de un campo vectorial en un punto, que son respecto de un vector, derivada direccional y derivadas parciales. Las derivadas parciales las podemos acomodar en una matriz jacobiana que tiene tantas filas como componentes tiene el campo y tantas columnas como variables tiene el campo y que se puede adaptar a todos los tipos de funciones que estuvimos trabajando. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias.